continuamos con José Luis Martín Esquivel y él nos presenta el cambio climático y la adaptación de los bosques futuros de Tenerife. Buenos días a todos, ya es un poco tarde, pero igual que el ponente anterior intentaré ser escueto y concreto en lo que voy a decir. Por cierto, magnífico. Congruente con lo que voy a exponer. Les voy a hablar sobre algunos modelos que hemos hecho nosotros sobre el cambio climático hacia el futuro, hacia 2100, con lo cual ya se ha hablado del pasado, se ha hablado de cómo restaurar el presente y ahora vamos a hablar de lo que está por venir. Saben que lo que está pasando es esto. Las zonas frías, las temperaturas frías son cada vez más raras, las temperaturas más cálidas se está desplazando las temperaturas hacia la derecha. Hemos hecho muchos análisis con estaciones meteorológicas, pero ya estamos avanzando a mapas interpolados de alta resolución. En Tenerife tenemos ya desde el año 75 hasta hoy mapas interpolados a 50 metros de resolución de todos los meses, de todos los años, de las máximas, de las mínimas, de todas las precipitaciones. Estoy hablando de miles de mapas. Y en precipitación, pues también, aunque las tendencias en precipitación no son tan claras como las temperaturas. La temperatura está claro que hay un calentamiento tremendo. La precipitación fluctúa mucho, es más fácil encontrar tendencias significativas. Parece ser que vamos hacia ella, pero todavía no tenemos el dato estadístico robusto. Lo interesante es que estos miles de mapas de temperatura, miles de mapas de precipitación, pulsa ahí, nos permiten, es el único link que les voy a poner, obtener cosas como estas, que es un mapa de velocidad de cambio climático. Este mapa, inédito, es la primera vez que lo muestro, nos muestra velocidad de cambio climático. A ver, si yo soy una planta que vivo entre 10 y 15 grados, para el próximo año, y ahora me encuentro a 11 grados, para el próximo año estar a 11 grados, ¿cuántos metros tengo que desplazarme? ¿5 metros? ¿10 metros? Pues aquí dice, pero tengo que desplazar 5 metros, seguiré estando dentro de mi rango. Salvo que esté en el extremo, la cosa no es preocupante. Bueno, lo que nos dice este mapa, son mapas de alta resolución, insisto, es que la velocidad de cambio climático oscila entre 5 y 20 metros año, es más alta en las zonas bajas, de menor pendiente, y menor en las zonas de mayor pendiente. Pero bueno, fíjense ustedes que hay una meseta aquí, en todas las zonas bajas de la isla, y también en la meseta que está de las Cañadas. Esto tiene trascendencia, ahora verán por qué. Cierra esto y sigamos. Bueno, tenemos muchos mapas. A partir del mapa de velocidad de cambio climático también podemos sacar los mapas de trayectorias que nos dicen por dónde se va a mover. Estoy hablando de datos puramente climáticos, no son las cualidades de las especies o de los ecosistemas. Por dónde se van a mover esas trayectorias, esas líneas de avance, ¿no? Y lo más interesante que nos informa es que las líneas van de abajo arriba, de abajo arriba. Suben a la dorsal, regresan por aquí, fíjense este sector que sube por Teno. Bueno, son de abajo arriba. Una información muy valiosa porque estamos hablando de corredores, ya sabemos que los corredores tienen que ir de abajo arriba, no a cota, como a veces se plantea, sino de la costa a la cumbre, porque las especies se adaptan ganando altura. Eso es lo que nos está indicando esta imagen. Son mapas desde el año 75. Lo que pasa es que nosotros hacemos análisis siempre por grupos de 30 años, porque no estamos analizando el tiempo, sino el clima. Hay que restar la variabilidad ligada a los años. Entonces siempre agrupamos en periodos de 30 años. Pero sí desde el año 75. Ahora estamos en un proyecto para intentar sacarlos del año 1925, que nos va a dar una perspectiva extraordinaria. Y justo hemos acabado ahora otro proyecto para intentar sacar mapas para el futuro. Esto es una colaboración entre universidades de Bélgica, de diferentes lugares. Contamos con la participación de Dick Karger, que es el gran experto del modelo de Chelsea climático, del modelo climático. Estos son modelos que tienen su origen en modelizar con física la atmósfera y luego ser reescalados. Bueno, pues tuvimos un proyecto que ya finalizó, ya está publicado de hecho, que nos ha permitido obtener mapas de Tenerife a 100 metros de resolución en diferentes escenarios climáticos hasta 2100. Y pongo énfasis en ellos porque sobre eso es un poco lo que les voy a comentar, porque esto es la herramienta que vamos a utilizar para ver qué va a pasar en el futuro. Últimamente son mapas para las 7 Islas Canarias, pero ahora estamos trabajando centrado en Tenerife. Este paquete se llama Canary Clean, es público, y ahora estamos elaborando el Ten Clean, que es un poco más preciso todavía, solamente para la isla de Tenerife. Bueno, hemos trabajado con diferentes escenarios climáticos. Yo les voy a comentar solamente dos.
Esta es la evolución de las temperaturas, el periodo histórico, las proyecciones futuras. Y aquí hay diferentes escenarios. Hay dos que me interesan. Este que se llama SSP1, que lo llamo yo el escenario París, se cumplimos con el Acuerdo de París. Y el escenario 585, que no solo no cumplimos con el Acuerdo de París, sino que no hacemos nada. Las cosas siguen como van ahora. Se llama el escenario BAU, que es Business as Usual, que es una expresión inglesa que quiere decir que seguimos como siempre, ¿no? Entonces, es interesante comparar qué va a pasar con nuestros ecosistemas si cumplimos con París o si no cumplimos con París y seguimos como ahora. Son dos situaciones extremas. Obviamente, siempre tenemos todos los puntos intermedios que queramos, ¿no? Bueno, pues cumplimos con París, es el acrónimo París, y el otro es el acrónimo BAU. Los biomas del mundo los podemos agrupar en rangos altitudinales o caracterizarlos según una ventana definida por las temperaturas y las precipitaciones, o las diferentes variables de precipitación y las diferentes variables de temperatura. Esto es muy conocido, ¿no? Pues eso mismo lo podemos hacer en Canarias, con los pisos de vegetación, que son como microbiomas, caracterizados en altura. Esta gráfica ya se ha visto aquí. Y aquí definimos la ventana climática para cada uno de los pisos de vegetación, a grandes rasgos, ¿no? Solo he trabajado con estos 5 que ustedes ven aquí, ¿no? Toda esta zona de por aquí, estas temperaturas de 10 grados y precipitaciones a 100 litros, o temperaturas a 7 grados, son condiciones climáticas que no se dan en Canarias. El clima donde viven las comunidades vegetales en Canarias están dentro de esta ventana y tiene esta forma, ¿no? Bueno, pues veamos lo que pasa ahora con 5 comunidades vegetales. El matorral de alta montaña, los pinares, Monteverde en sentido amplio, Florisilva, Fallas Versales, Monteverde en sentido amplio, bosques termófilos, lo que queda, y el matorral costero, Carro Alto Baibal, matorral que está en la costa. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos vegetación potencial de cada uno de ellos. Hay estudios muy potentes desarrollados por investigadores de la Universidad de La Laguna hace años que permiten definir el potencial. Si tenemos el potencial, tenemos también mapas de temperatura y precipitación, todo lo que le acabo de comentar. Podemos proyectarlo, los puntos, todos los puntos, cada píxel, estamos hablando siempre de alta resolución, 50 metros, en una nube, como ustedes ven aquí, donde por un lado están las temperaturas y las precipitaciones. Y dice, bueno, este es el espacio climático de este hábitat que tenemos aquí. Pero también tenemos la vegetación actual, que podemos reproyectarla encima. Tenemos dos nubes, el potencial, el pasado y la realidad de hoy. Esto lo podemos rodear y entonces sabemos que si la situación actual se desplaza a la izquierda, estamos entrando en zonas de sequía. Si se desplaza hacia abajo, estamos entrando en zonas de calentamiento, ¿no? Si se desplaza hacia abajo, estamos aumentando la temperatura. Si se desplaza a la izquierda, estamos disminuyendo la precipitación, ¿no? Y lo podemos simplificar en una gráfica como esta. Por supuesto, cada punto del espacio climático se puede llegar al espacio geográfico. De modo que aquí tenemos ya delimitados las zonas donde el clima persiste. Es el mismo ahora que en el pasado. Las zonas donde hay climas que se han perdido. Recuerden que siempre estamos comparando periodos de 30 años. Climas que se han perdido. Las zonas de 300 litros metro cuadrado año y 8 grados de temperatura son climas perdidos. Y las zonas rojas, que son los climas nuevos. Porque una de las consecuencias que van a ocurrir ahora es que nos vamos a enfrentar a climas nuevos, inéditos, en el periodo, en los últimos, posiblemente los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los climas nuevos? Ese es el objeto fundamental que nos preocupa. Porque los climas nuevos pueden ocurrir muchas cosas. Habrá especies raras que se disparan, incluso especies endémicas que se convierten en invasoras. Habrá especies muy abundantes que entran en declive. Vamos a ver un ejemplo ahora. Habrá fenómenos de termofilización. ¿Qué es eso? Que las especies amantes del calor se van a expandir, incluso de hábitats del entorno. Los ecosistemas se van a termofilizar. Habrá fenómenos de vernalización, como pasa este año. Cuando enero y febrero las temperaturas son muy altas, las especies inhiben la floración, con las consecuencias que eso puede tener para el banco semilla y para tantas cosas. El ejemplo que se comentó antes de las embolias. Estamos viviendo ya fenómenos de especies de muerte súbita, que en una planta, por ejemplo, en alta montaña, plantas que están en perfecto estado y en cuestión de un mes entran en embolia y mueren, ¿no? Proceso fisiológico conocido que se aplica a muchas otras especies. Total, las comunidades se van a reestructurar. Va a aparecer una comunidad, igual que hablamos de un clima nuevo, posiblemente va a aparecer una comunidad extraña,
Ahora sabemos pinares, monteverdes, pero lo que viene ahora son comunidades no análogas. Se llaman así, comunidades no análogas a aquellas zonas que conocemos. Y esas comunidades no análogas, pues la probabilidad que aparezcan es en nuestras zonas rojas. Ya tenemos delimitado esto aquí. Fíjense que esto estamos comparando el pasado con el presente. Ya hoy tenemos zonas rojas. Ya hoy tenemos comunidades no análogas, ¿no? En el caso que mejor conozco, que es el del Teide, pues la situación es esta. Este es el presente. Les pongo aquí lo que estamos hoy. ¿Qué nos espera si cumplimos con París? ¿Qué nos espera si vamos al escenario BAU? En la actualidad, en el caso del matorral de alta montaña, tenemos el 50% de la extensión del matorral dentro de un clima igual que el del pasado. Pero tenemos una proporción ya importante que está fuera. ¿Qué está pasando aquí? Ahora lo vemos. Este es el futuro, el escenario BAU. 2100, o mejor dicho, 2070-2100. Casi todo el espacio protegido está en clima nuevo, comunidades no análogas, no sabemos qué va a pasar ahí. Y los retamares actuales quedan circunscritos a esta zona alta. No está reflejado aquí cómo se pueden mover las masas de vegetación, pero obviamente estos pinares seguramente escalarán hasta la cumbre y esta zona que ahora mismo no está ocupada por la vegetación podría quedar ocupada si se dan las condiciones de suelo y demás adecuadas, ¿no? Y este es si cumplimos con París. Si cumplimos con París, este mapa lo que nos está pintando es cuáles son los refugios climáticos del futuro, las zonas verdes. Por eso decían antes que se quemó el mejor retamar, se nos quemó parte del refugio climático del futuro, que es todo este sector de aquí. Todo este sector de aquí. Estas son las zonas. Nosotros, en la gestión del parque, que estas cosas se inician porque nos preocupaba lo que pasa en el parque y luego lo hemos extrapolado a todas las islas. Desde hace años estamos trasladando muchas de las especies amenazadas que están en este sector, de las 7 o 8 especies muy amenazadas que habían, a este sector. Y qué suerte que lo hemos hecho, porque este año hay al menos 2 localidades originales donde se describieron estas especies que prácticamente han desaparecido por la propia sequía y por las altas temperaturas. Bencoimia estipulata, que vivía aquí, que ahora tiene poblaciones por este lado. Una se quemó en el último incendio, pero ahí tenemos varias. El Entemum juliae, que estaba en este sector, está al lado de aquí. Bueno, es una política, eso es adaptación. Estamos adaptándonos, pero hemos entrado en una cosa que se llama translocación asistida. Estamos ya practicando cosas que en el pasado eran herejías. Estamos llevando especies de los lugares donde crecen a zonas donde nunca han estado. Eso antes no se hacía. Eso antes era una herejía. ¿Cómo que vas a llevarla si nunca has estado allí? Sí, lo hacemos porque es el último recurso. Y gracias a que hacemos eso, estamos creando población en este sector y esas especies, al menos 2 de ellas, podrían haber ya desaparecido. Obviamente conozco mejor el Teide que otros lugares. Mira, este mapa muestra la disminución de la cobertura de retamar. ¿Qué estaba pasando en esas zonas rojas? Aquí lo ven. Esto está hecho con fotografías aéreas del año 87, año tras año, y a medida que el color es más marrón, esto es la disminución de la cobertura por hectárea de retamar. Fíjense ustedes cómo la cobertura va disminuyendo por este sector, que es el sector sur, que esta es la zona, se coincide con la zona roja que antes pintábamos. Es lo que está pasando, el declive de los retamares. Les añado además que hay otras especies que están expandiéndose. Hay una sustitución de especies claves en el parque, ¿no? Las retamas, especie clave, disminuye, Heterocéfalos, el rosalillo, está en expansión. Hoy esta es mucho más abundante ya que el retamar. Veamos otras comunidades, los pinares. Esta es la situación actual de los pinares, el escenario, el clima actual similar al pasado ocupa la mayor parte, el 90%, únicamente hay algunos fenómenos de sequía por aquí, pero bueno, así está la cosa. Nos vamos al peor escenario posible. El pinar resiste bien. Se pierde un 50%. No se pierde. La palabra no se pierde, se transforma. Y se transforma no sabemos a qué. Puede que sigan habiendo pinos, pero en las especies acompañantes pues pueden variar, pueden haber especies termófilas de las zonas bajas que suben. En algunos sectores del pinar en la zona norte hay una invasión importante de brezos. Y no es que sea la zona de transición, es que los brezos están subiendo, están entrando ya en el Parque Nacional del Teide. O sea, se están produciendo cambios importantes. Bueno, el pinar, tal como lo conocemos hoy, es aquí. Y digo tal como lo conocemos hoy porque otra de las consecuencias, que se comentó antes, y me gustó mucho que lo dijera Rafael, es que ya no hay líneas bases hacia las cuales tenemos que orientar la gestión. Y es una trastada, porque para un gestor tener una línea de base es saber hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que tenemos que recuperar.
Pero como el clima cambia, y eso son cosas muy serias, ya no hay líneas bases. Las líneas bases se acabaron. Por eso yo digo, el pinar tal como lo conocemos hoy, no el pinar como debiera ser, que eso no sabemos y seguramente es muy difícil que podamos llegar a conocerlo. De modo, tenemos un pinar tal como lo conocemos hoy, que esta es la zona de refugio, la zona de refugio del pinar, y esta es el pinar que sufrirá las principales transformaciones, sean las que sean. Claro, la tendencia es a ganar altura. Ya lo hemos comentado varias veces. Por ejemplo, en los pinares de Vilaflor, Arico y demás, ya se ha documentado, un trabajo publicado recientemente, cómo está ganando altura. Aumenta densidad y está ganando altura, llegando ya a 2.400 prácticamente en el borde de las cañadas. Y estos son modelos bioclimáticos que se han hecho, que se decía que esta es la situación, el pinar y el retamar antiguamente, y esto es lo que podría pasar. Pero se acaba de publicar ahora mismo, en 2024, un nuevo trabajo que dice que este sector de aquí, no todo, pero este sector de aquí ya es climáticamente pinar, climáticamente. O sea, si ahora repoblásemos allí con pinos, ya saldrían adelante. No cubre toda la zona, pero la predicción es que todo este sector bajo puede ser pinar a medida que los retamares se van hacia las zonas cumbres. El Monteverde. Bueno, el Monteverde saben que lo que nos queda es una proporción pequeña con respecto a lo que había, que en esas manchas. Esta es la situación actual. Este es el escenario de París y vamos a ver qué pasa en el peor escenario de todos, que es el BAU. Es crítico. En el peor escenario tenemos un problema muy gordo en el Monteverde de Anaga y otro en el Monteverde de Teno. El Monteverde de Teno, que está en este sector, como es un continuo, puede subir ladera arriba o se puede llevar ladera arriba, o se puede hacer acciones de gestión del monte para hacer lo que gane altura. Es posible, ¿no? Pero en el caso de Anaga es más difícil, porque hay una conurbación urbana aquí. Esto es una isla, está separado. ¿Qué va a pasar entonces cuando esto empiece a transformarse de la forma que sea? Pero sin duda habrá especies que van a entrar en declive. Les hablaba antes de la translocación asistida, pero a estas, ¿dónde las vamos a llevar? Bueno, pues me ha gustado mucho escucharles a ustedes hoy hablar de... Este es el escenario más óptimo, el de París, donde las cosas no están graves, pero en Anaga siguen siendo graves. Tenemos que buscar un lugar para donde llevar las especies de Anaga. Y el lugar más adecuado puede ser donde están trabajando justo en el Valle de la Orotava. Este sector que está aquí, debajo del pino canario y por encima del Monteverde, que al fin y al cabo es donde están los pinos radiata, puede ser el objetivo donde dentro de 40, 50 años empezamos a tener graves problemas con las especies de Anaga, se puedan traer de allá hasta acá. No las vamos a llevar a Teno, porque allí hay muchas especies endémicas y no vamos a entrar en conflicto unas especies con otras. Pero si aquí se va generando un bosque poco a poco, que puede ser el destino final de todas aquellas, nos va a resolver un problema de conservación. Luego, la recuperación del Monteverde de la Orotava no solamente es una acción de restauración, es más, es una acción de adaptación al cambio climático del futuro. No solamente crear ese cortafuegos verde que decían antes, no, es mucho más que eso. Puede ser lo que nos salve en las próximas décadas cuando las cosas entren en conflicto aquí. Que quiero decir, y vuelvo a insistir, que esto rojo no significa que el auxilio desaparezca, sino que se va a transformar seguramente por especies paséricas, otro tipo de especies, será otra comunidad, una comunidad no análoga. Pero igual que en las comunidades no análogas hay ganadores, también hay perdedores. Si queremos evitar extinciones, esos perdedores tenemos que llevarlos a algún lugar. Bueno, pues miren por dónde. Esto es una estrategia que puede ser magnífica para ayudar a las especies a recuperarse. Tenemos los refugios definidos y las zonas de destino para las especies que tenemos a este lado. El bosque termófilo tiene todas las de perder. Saben que está muy castigado, es un 1% de lo que existía en el pasado, que era toda esta franja blanca, que hay estos pequeños reductos aquí, y la situación está muy difícil. Bueno, ustedes ven aquí los tres escenarios, ¿no? Si cumplimos con París, se pone en zona roja el 65%, y si no cumplimos es casi el 100%, o sea, la cosa está muy crítica. Nada que decir al respecto. Quizás existe la posibilidad de que algunos sectores de las cumbres de Anaga, a medida que el Monteverde se va
volviendo más sérico, va retrocediendo, quizás se pueda ganar altura con una de las especies de los bosques termófilos. Eso está por ver, es una posibilidad, ¿no? Y los matorrales costeros, pues también enfrentan una situación bastante crítica. ¿Recuerdan la primera diapositiva que les puse de las velocidades del cambio climático? Que les decía que las velocidades son muy altas en las zonas bajas, precisamente porque la pendiente es menor. Entonces, claro, aquí la velocidad del cambio climático es mucho mayor que en el resto de la isla. En realidad, donde mayor es la velocidad es en las zonas costeras y en el Teide. Por eso en el Teide pasaba lo que pasaba. Pues miren, esta es la situación actual. La situación actual es que hay sectores ya que climáticamente son muy diferentes a la actualidad. Miren este sector de la zona surronaga. Esta zona coincide con la expansión del rabo de gato, el Perisetum sedáceo. Está aquí, ocupa justo este sector climáticamente ajeno al cardenal, ¿no? Y lo mismo va a pasar por algunas zonas. No sé lo que está pasando en estos sultanes, no lo conozco, pero sería bueno averiguar qué cambios están produciendo aquí. Algunos biólogos que están allí me han dicho que están haciendo inventarios, me han sugerido algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. Esto es hoy. El escenario BAU es este. Es posiblemente el hábitat que más perjudicado se va a ver. A eso unimos que está fragmentado, que hay edificaciones, que hay carreteras, que hay tantas cosas por allí. El refugio climático que perdure. Bueno, esto es la situación de París y esta es la situación BAU, que fíjense cómo la zona esta se desplaza prácticamente fuera de su potencial climático, ¿no? Este será el refugio climático futuro, que estos son unas montañas que están allí por encima de Adeje, por Barranco del Fierro, por detrás. Y que duda cabe que en estos mapas no están contemplados, es la siguiente fase del proyecto que queremos hacer, es si estas comunidades se pueden expandir hacia arriba. Pero no tenemos fe en que las comunidades se puedan expandir, porque el proceso de calentamiento es muy rápido. A veces estamos hablando de especies muy longevas, que no tienen en 10, 20, 30 años no se desplaza una comunidad. Algunas especies sí, pero comunidades enteras prácticamente imposible. Luego, hace falta la intervención de los gestores. Esto solamente lo podremos combatir, podemos adaptarnos a ellos con una gestión bastante proactiva. O sea, atrás quedaron aquellos tiempos que se decía, deja que la naturaleza se recupere. No, ya no podemos hacer eso. Ya no, porque el cambio que está produciendo es muy pertinente y es muy potente. En resumen, para acabar, esta es la situación del presente. Esta es la superficie de la isla, tenemos la mitad de la isla ocupada por hábitats artificiales, edificaciones, cultivos, en fin, todo lo demás. La otra mitad está en estado natural. Tenemos ya un 7% en climas nuevos, climas inéditos, donde posiblemente están desarrollando comunidades no análogas. Le comentaba el caso del Teide y algún otro más. Aquí está el impacto en los 5 pisos de vegetaciones que les he comentado. Mayor en matorral de costa y en retamar, por eso que les decía que la velocidad es mucho más rápida, ¿no? Este es el escenario peor de todos, digamos el escenario BAO, el business as usual, donde pues casi la mitad de nuestra naturaleza puede entrar en clima nuevo. Comunidades no análogas frente a las comunidades análogas, que son las que conocemos hoy, ¿no? Y esto es si cumplimos con París. Son los porcentajes que quedan. Lo interesante de esto es que esa zona verde, que es la que nos interesa, porque es lo más parecido a lo que tenemos hoy, frente a la zona roja, que es algo que no sabemos lo que es, puede potenciarse con gestión. Porque si hacemos una gestión efectiva, donde los pinares se expanden en las zonas que son refugio del futuro, por ejemplo, los Altos Aricos. ¿Saben? Ese pinar que está allí, que es una banda como muy delgada, pero sin embargo, eso es zona refugio. Esa es la zona que climáticamente va a seguir siendo pinar. Ahí hay oportunidades de expansión. Y seguirá y pervivirá hasta 2100. Si el Monteverde se expande en la Orotava, como estamos diciendo, que hay también oportunidades de expansión en zonas que climáticamente son Monteverde, lo que pasa es que no están las especies. Pues esta banda verde se puede ampliar un poco y se puede expandir. Bueno, la única lectura que yo hago de todas estas cosas cuando pienso en ellos es que efectivamente necesitamos una gestión proactiva, intensa, resiliente y adaptativa. Adaptativa porque hay que ir aprendiendo sobre la marcha y reestructurando los objetivos, ¿no? Porque la idea ahora mismo, creo yo, puede ser defender la zona verde y expandirla en la medida de lo posible. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Toma asiento, por favor. Únete a nosotros, Rafael. Y contamos con Pedro Martínez, jefe de gestión forestal del Cabildo de Tenerife. Vamos en este breve ratito a lanzar alguna de las preguntas, tanto por parte de Tito como yo con el público, ¿de acuerdo? Vale, bueno, voy a hacer solo 3 preguntas. Si es verdad que me da un poco, como gestor, me da un poco de yuyu este tema. Porque es verdad que se abre un abanico de muchas cosas y muchas incertidumbres, ¿no? Algunas conclusiones que he sacado, es verdad que la propuesta de Rafa, que fue profesor mío, creo que conduce los tratamientos sobre el pinar canario de repoblación, va a conducir a acercarse a esos pinares naturales poco a poco y va a conducir también a lo que hablábamos hace estos días, ¿no? que nos va a ayudar indirectamente a la prevención. Esos pinares cada vez van a funcionar mejor ante incendios. Y este desplazamiento de comunidades que hablaba José Luis, pues también vamos a tenerlo en cuenta. Pero hay una variable, como esto está centrado en el incendio, que no sé si se valoran en los modelos, si entran en las valoraciones o si podemos meterlo en estos modelos, que son las recurrencias de los incendios. Porque es verdad, ahora buscando ese refugio del Monteverde en el Valle de la Orotava, la realidad es que 30 años o 20 y pico años de esfuerzo de un Monteverde se han perdido con un incendio y volvemos, no diría a la casilla de salida, sino casi a una casilla incluso anterior. No sé si los modelos son capaces de predecirnos esto y de ayudarnos. ¿Hay algún modelo o cómo lo ven ustedes? Hombre, lo que dicen los modelos es que en las zonas rojas, en la zona de clima no análogo, los riesgos aumentan, porque aumenta la temperatura y la sequedad es mayor y puede ser más grave. En una isla como esta, tan pequeña, donde da lo mismo donde se produzca el fuego, igual se expande por toda la isla, pues es un problema. Yo escuchándoles esta mañana, se me ocurrió, me gustó mucho la idea que alguien expuso de eso del corredor verde. Claro, si tenemos un corredor verde, es más difícil, entiendo yo, que ustedes son los expertos, que un fuego que se inicia afuera se expande y cruce esa zona húmeda, que puede ser una especie de barrera hacia el interior. En los modelos es difícil prever. Yo he hecho análisis estadísticos desde que existe la estadística hasta la actualidad de los incendios aquí, y lo que he visto es, salvo los últimos grandes incendios, cada vez hay más conatos, pero menos superficie quemada. Si quitamos los grandes incendios que son anomalías, cada vez hay más conatos, pero no superficie quemada. Y eso obviamente es por una razón: se dedican más recursos. Hay más personas, hay más acciones de emergencia, los periodos duran más. Lo que pasa es que ahora surgen los grandes incendios, y eso sí que lo complica de otra manera, ¿no? A mí la única cosa que se me ocurre es destinar recursos al control de incendios, pues si no todo el año, casi todo el año, y con manera, porque eso ha funcionado hasta ahora. Los modelos no prevén esa casuística, ¿no? Bueno, al hilo de lo que comentaba José Luis, a mí lo que me gustaría, viendo lo que él ha presentado, es ver si podemos integrar las dos informaciones, ¿no? Porque, por un lado, tenemos datos del estado de las masas y tenemos los modelos de comportamiento de las especies. El integrar esos dos modelos no es que sea sencillo, pero es factible. De tal manera que metemos un componente adicional a la selvicultura que ahora no tenemos, que es el carácter de desplazamiento de las especies futuros, en escenarios futuros, que a su vez nos pueden llevar a priorizar áreas, por ejemplo, áreas de refugio, con una selvicultura muy especial, frente a áreas de contracción de especies, cambio de especies, transformaciones, etcétera, etcétera. Integrar esos dos modelos sería atractivo porque haríamos real la selvicultura. Porque, en definitiva, yo planteo una selvicultura sin esos patrones de comportamiento de especies. Y, por otro lado, José Luis ha planteado un desplazamiento de especies al margen de la selvicultura. Si somos capaces de integrar ambos factores, sí sería muy atractivo, porque estamos hablando de un territorio manejable. Estamos hablando de 40.000 hectáreas. Por tanto, no estamos hablando del Amazonas. Justo lo que yo estaba pensando cuando te estaba escuchando. Decía, bueno, tienes el método y yo tengo la zonificación. Claro. Si eso los encajamos, podemos hacer una cosa que pueda salir una receta, entre comillas, pero que pueda avanzar en eso que nos preocupa, que es la adaptación.
Sí, y además permitiría cierta zonificación, porque yo creo que el norte de la isla frente al sur son muy diferentes. Hay muchas más masas naturalizadas en la zona sur, que tiene una silvicultura más compleja, posiblemente menos intervencionista, pero hay zonas, las mismas parcelas estas del dispositivo de Madrigal, daban densidades de 1.700 pies por hectárea en la zona sur, que son anomalías en repoblaciones ahora mismo. Con lo cual, habría que volcar al territorio estos datos. Sí. O sea, volcarlos de alguna forma e integrarlos para poder trabajar en una escala de gestor. Al final, un gestor tiene que trabajar con decenas o cientos de hectáreas. Acabas de nombrar al gestor. Yo tengo la impresión como gestor, en ocasiones, que llevamos tarde en algunas actuaciones, ¿no? O sobre todo lo que hablaba de un grado de incertidumbre importante. Y es verdad, lo hablaba con Javier León antes, cuando escuchábamos a Ángel, con una cierta envidia de tener datos, de tener estudios, de tener información, y a veces los gestores, en general, en los cabildos principalmente, no tenemos los recursos ni el tiempo para llegar a esa información. Y siempre he notado una desconexión importante entre la parte científica y los gestores. Antes, antiguamente, quizás se hablaba más de parte biólogos y forestales. Hay biólogos y forestales en esta mesa ahora y con parte agrícola. Yo creo que la desconexión más importante tiene más que ver con la parte científica, académica, y la parte de los gestores. Y no encontramos ese punto de unión que nos aporte datos a los gestores de manera rápida, que nos sirva. Y no sé exactamente dónde está el problema, en los gestores, en las universidades, en los centros de investigación. No sé si ustedes pueden aportar alguna solución al respecto, alguna propuesta. Bueno, vamos a ver, yo creo que el divorcio investigación-gestión ha sido recurrente, ¿no? ¿De quién es culpa eso? Pues me imagino que de ambas partes, ¿no? Evidentemente la academia tiende a refugiarse en lo que conoce, en lo que se le pide, que es producción científica, pero el gestor a veces también es un poco acientífico, ¿no? Es experimental. Y yo creo que estamos en un punto en que necesitamos converger. El gestor tiene que ser más analítico, porque los problemas son distintos, y el científico posiblemente tiene que ser más realista, ¿no? Jornadas como estas de ahora, pues precisamente sirven para poner y buscar esos puntos de contacto. También yo creo que las administraciones forestales tienen que perderle el miedo un poco a la ciencia, ¿no? Y buscar aliados que les permitan dar ese salto. O sea, normalmente un gestor que trabaja en una administración está constantemente solucionando problemas día a día, no tiene tiempo para la reflexión, no tiene tiempo para el dato complejo, para buscar datos que en el fondo no están, que no son tan evidentes, como es, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho a lo largo de las jornadas ver la cantidad de cosas que hay hechas, pero podemos volcar eso a algo sobre lo que podamos trabajar. Es decir, ¿quién pierde el tiempo, entre comillas, en volcar eso a datos que podamos ir a tomar en el campo? Por ejemplo, series temporales de datos de claras en montes de pino canario, en diferentes localizaciones. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Eso, evidentemente, ningún gestor lo va a hacer porque ni es competencia del gestor, ni tiene tiempo para hacerlo, ni posiblemente tiene la tranquilidad y el sosiego para hacer un análisis de ese tipo. Bueno, pues hay que buscar alianzas estratégicas. Yo creo que esto es un gana-gana, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sí puede hacer un gestor es, obviamente, tiempo no tendrá, pero lo que sí puede hacer es facilitar. En los parques americanos existe siempre una unidad de investigación. Lo que pasa es que, claro, la investigación que interesa aquí es la investigación aplicada. Y ahí también está el divorcio. Una cosa es la investigación que se hace censurato en los centros académicos, que puede ser aplicada o no, también es importante, ¿no? Pero puede serlo o no. Y otra cosa es, tú tienes un problema, quieres resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Y luego, si se encuentran, hay muchos trabajos publicados por ahí, sobre todo en países anglosajones, que dice que si tú tienes una unidad de investigación, que no tienen que ser grandes expertos, y promueves investigación, esa simbiosis que se genera entre el investigador de la casa y el investigador externo da los mejores trabajos que se pueden tener. Porque en la casa tú sabes cuál es tu problema y de fuera sabes cuáles son los métodos para llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, ante la dificultad de que obviamente la gestión tú no puedes acordar, son muchas cosas las que tienes, lo que sí puedes es promover esa unidad, crear esa unidad, ese departamento de investigación que te digo que tienen los parques americanos, porque para ellos la gestión se concibe como una consecuencia de gestión basada en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es un campo no desarrollado. Bueno, yo he tenido la fortuna, y lo digo claramente, de poder desarrollar esa línea, ¿no? En los lugares donde he estado, tanto cuando estaba en el gobierno como ahora, y da muchos resultados. De hecho, esto que les he comentado hoy
Surge porque estuve muchos años trabajando en el Parque Nacional del Teide y queremos resolver algunos problemas, esas cosas que les he comentado ahora. Entonces digo, vamos a hacer todos estos modelos. Y pasa que vamos a hacer los modelos y bueno, ¿para qué vamos a hacer los modelos solamente para el parque? Ya que los hacemos, hagámoslos para la isla, ¿no? Porque el esfuerzo es casi el mismo, ¿no? Y ahí están, ¿no? O sea, ahora hay herramientas ahí disponibles que pueden ser útiles para continuar en esa línea, ¿no? Vale, yo la última nada más, iba para dar paso, porque creo que estamos un poco fuera de tiempo. Todavía quedan aquí gestores, compañeros de otras islas, otros se han ido, y es verdad que cada gestor, está Ángel Fernández, que lleva Parque Nacional, cada gestor tiene una problemática, es un poco el planteamiento de la jornada, abrir un poco las miras de que tenemos problemáticas diferentes, gestionamos espacios diferentes, algunos incluso fuera de espacio natural, no es lo mismo la zona de interfaz o la zona más cercana al caserío de Gran Canaria o los problemas que tenemos nosotros aquí. La pregunta es un poco difícil, yo sé que ustedes atesoran juventud, pero también experiencia, y en base a esa experiencia, como si fueran unos maestros sensei y a los pequeños saltamontes que estamos aquí, si nos tuvieran que dar un consejo directo sencillo, rápido, para meter el cambio climático en nuestras líneas de gestión, sabiendo lo que se ha visto estos días, que es muy abierto, ¿qué nos dirían a los gestores? Difícil. Yo diría una cosa básica. Hay que medirlo. Sin medirlo no puedes saber si la decisión que estás tomando es buena o mala. Es un mensaje que se lo dije en su día también al Cabildo de Tenerife. Digo, ¿cómo toman ustedes decisiones, tanto planeamiento urbanístico como gestión de montes, sin saber si este año es muy caliente, cuánto sube la temperatura, si no sube, si esto hay tendencia o no hay tendencia? Hay que medirlo. Y a partir de medirlo te surge un sinfín de oportunidades que yo a lo de medir añado que hay que colaborar. Yo veo muchas veces este divorcio, incluso aquí se ha notado en estas jornadas, en estar muy volcado en tu mundo cotidiano, incluso eso tiene un ámbito geográfico en el archipiélago, las islas independientes, hace que se pierdan muchos recursos, que haya mucha duplicidad de ideas, que haya mucho esfuerzo que se pierde en repetir ensayos que ya se sabe cuáles son sus resultados, sí, etcétera. Colaborar es sencillo, colaborar es encontrar puntos en común, buscar alianzas que funcionen, etcétera. No tenemos tanto tiempo, no podemos perder el tiempo eternamente en repetir cosas que ya se saben. Entonces, es preferible a veces parar un poquito y decir, bueno, ¿qué sabemos ahora mismo? ¿Dónde están los puntos más urgentes? Trabajemos en esos puntos y no cada uno haciendo la guerra por su cuenta, como si viviéramos en mundos independientes con realidades ecológicas muy afines. Gran Canaria no es tan diferente de Tenerife. Posiblemente La Palma sí es muy diferente de Los Pinares con respecto a Tenerife. Pero hay cierta afinidad, hay ciertas cosas que se pueden compartir. Las masas seminaturalizadas de Tenerife están ecológicamente y silvícolamente posiblemente más cerca de las masas de La Palma que de la zona norte. Entonces, ¿por qué reinventar todo en La Palma? No sé. Yo creo que el esfuerzo de colaboración, de datos, de compartir datos, de tener esa capacidad analítica es fundamental. No tenemos tanto tiempo, de verdad. Tenemos tiempo, pero necesitamos tomar decisiones. Es lo que decía, dentro de 5 años, 10 años, nuestra realidad puede ser demasiado diferente y podemos llegar tarde a muchas decisiones. Entonces, bueno, eso no quiero decir que evidentemente esta tarde empecemos a trabajar, ¿no? Pero no podemos estar tanto tiempo como hemos visto en otras situaciones. O sea, yo llevo trabajando en mortalidad de arbolado desde el año 2000 prácticamente y voy a reuniones donde siempre se dice lo mismo, que es, no se sabe nada. ¿Cómo que no se sabe nada? Lo que pasa es que usted no lee nada, que es distinto. Si leyera, se daría cuenta que hay muchas cosas que se saben. Entonces, poner permanentemente el reloj a cero es un costo que no podemos pagar. Gracias, les digo yo. ¿Creen que estamos abocados a un callejón sin salida con el calentamiento? ¿Hay alguna opción o solo queda resignarse? No, callejón sin salida, no. Una cosa es que las cosas vayan a cambiar y otra es que nos vamos a morir. No nos vamos a morir, con seguridad. O sea, la especie humana no se va a extinguir, nosotros vamos a seguir viviendo. Y vamos a seguir, lo que pasa es que lo que va a imponer una reestructuración, tanto en la zonificación, quizás también en las formas de vida, que será mayor si no hacemos esfuerzos para adaptarnos ahora, o será menor si hacemos esfuerzos para adaptarnos. Esta es para ti, José Luis, también. ¿Cuál crees que son las opciones para las áreas actualmente dominadas por el cardonal tabaibal cuando cambian las condiciones? Observarlas, nada más. Cuando digo que surgen comunidades no análogas, no quiero decir que sean cosas malas, Digo que son no análogas.
Ahora estamos acostumbrados a hablar de Carnaval Tabaibal, Monteverde, esas cosas, pero es que ahí puede surgir otra comunidad diferente, que puede ser también una comunidad saludable y demás. Ahora solamente toca observar hasta que se llegue a ese punto. Perfecto, y esta última se la lanzo a los dos. ¿Cómo se podría plantear y ejecutar en esa selvicultura de la incertidumbre y de cambio climático la divulgación, lo educacional y el apoyo mutuo poblacional fuera del marco administrativo? ¿Pueden ser vías de futuro viables y eficientes? ¿Abrir marcos legales colaborativos de la población en campañas anuales de trabajo con científicos, agricultores, ganaderos, niños, etcétera? Necesitamos esa colaboración. No podemos abordar este cambio que se está planteando sin la colaboración de la sociedad en muchos aspectos. Por un lado, con esta capacidad de crear una conciencia colectiva de que tenemos un problema que va a cambiar nuestra forma, más allá de que el cambio sea más o menos fuerte, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el medio natural, nuestra forma de vivir, pero también hay mecanismos, por ejemplo, todos los trabajos de ciencia ciudadana, a través de lo que veíamos ayer de estos soportes para móviles, etcétera, pues la detección temprana de plagas se puede hacer con ciencia ciudadana. Posiblemente los senderos en Canarias están recorridos por muchos ciudadanos que detectan de manera mucho más avanzada determinados procesos que el técnico que no puede acceder o que no tiene el tiempo, que no hace esos recorridos. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo de detección de cerambícidos, de insectos xilófagos en dehesas, a través de ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque evidentemente el ganadero está todo el día metido en su dehesa y nosotros podemos ir a ver una de vez en cuando. Entonces, ese señor o esa señora que está todo el día gestionando su dehesa, para él es relativamente fácil con un celular marcar una presencia de un cerambícido y mandarla por internet, de tal manera que generamos mapas de incidencia de plagas simplemente sin visitar el campo. Volvemos a un tema que comentaba José Luis, de optimizar los datos. Por tanto, necesitamos a la sociedad primero porque necesitamos una conciencia diferente frente a la situación, pero también la sociedad puede ser activa o proactiva en la generación de información, en el análisis colectivo de datos, etcétera, etcétera, y yo creo que es que no podemos hacerlo al margen de la sociedad. Sí, quedó acá. Yo creo de todas formas que con el tema climático hay conciencia creciente. Hay que ver la cantidad de gente que se está comprando estaciones meteorológicas, que está pendiente de las noticias. AEMET hoy es una estrella. ¿Se acuerdan antes el hombre del tiempo? No le hagas caso. Ahora, cuando AEMET habla, todo el mundo dice, todo escucha. Sí, esa conciencia está creciendo y se va dando. Será cada vez mayor a medida que empiecen a surgir mayores problemas. Yo creo que el recorrido que hay que hacer ahora es entrar en eso que se llama de una manera tan vaga la adaptación, que a veces pensamos que es cosas de las administraciones, que digan ellos lo que hay que hacer, y no solamente. Es un tema que nos atañe también a nosotros, ¿no? Perfecto, pues nada más, lo dejamos aquí. Les doy las gracias de verdad por su implicación, por buscar ese huequito en las agendas. Vamos ahora a la pausa de almuerzo. Gracias.